Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de San Telmo Contigo. Hoy tenemos el gusto de contar con Fernando Fernández de Santaella, socio director de Norgestión en Madrid. Norgestión es un grupo de servicios profesionales independientes con casi 50 años de experiencia, fundado en San Sebastián en 1972, con un enfoque en el asesoramiento a empresas medianas y familiares con una vocación de relación estrecha a largo plazo con sus colaboradores, directivos y accionistas. Tienen presencia nacional con 6 oficinas que están distribuidas por Madrid, Barcelona, San Sebastián, Pamplona, Sevilla y Bilbao. Y un equipo de más de 70 personas, entre los que se encuentran 15 socios, como es el caso de Fernando. Ellos tienen 3 grandes áreas de servicios: finanzas corporativas, con una gran experiencia en el sector industrial, tecnológico y de servicios; consultoría de gestión, donde dan servicios a medida a situaciones de cambio estratégico en compañías; y jurídico-fiscal, dando servicios integrales a las compañías en temas como secretarías de consejos, mercantil, fiscal, civil, laboral, administrativo, etcétera. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Encantado de estar con San Telmo una vez más. Muchísimas gracias. Fernando, como decíamos, es socio director de Norgestión en Madrid y está ligado a la compañía desde 2010. Él es licenciado en Derecho por ICADE y MBA por la Boston College y tiene casi 20 años de experiencia previa en bancos. Ha estado vinculado a entidades como BNP Paribas, Banco Popular y Rabobank, bueno, siempre ligado a las áreas de banca corporativa o financiación estructural. Fernando, si te parece, empezamos con las preguntas. Estupendo. La mayoría de las empresas en España son familiares y pymes, como bien sabes, y casi todas habrán superado la crisis de 2008. En esta nueva crisis tan brusca en sus inicios, se prevé que la salida sea más lenta e impredecible. ¿En qué les puede beneficiar ser empresas familiares? Bueno, pues Pablo, estamos en una situación de crisis impredecible que está afectando de manera, digamos, transversal a geografías, mercados, sectores productivos, tramos de población diferentes, y es prácticamente imposible que no afecte a la empresa familiar. Tradicionalmente, las empresas familiares han tenido un perfil más conservador, más capitalizadas, a tener gran parte del patrimonio familiar dentro de la compañía, han estado menos endeudadas, han tenido normalmente un perfil más averso al riesgo y al endeudamiento. Esta mayor patrimonialización y esta menor deuda bancaria les hace susceptibles de ser candidatos más fiables, digamos, para las líneas de financiación extraordinarias que se están poniendo en marcha ahora mismo. Luego tenemos las empresas familiares que tradicionalmente han cultivado relaciones a largo plazo tanto con sus proveedores como con sus clientes, y es pues probablemente más fácil que ese tipo de compañías puedan obtener condiciones de financiación de sus proveedores, de diferimiento de pagos, puedan lograr de determinados clientes importantes algún tipo de anticipo de facturas, de manera que son compañías que tienen algún recurso adicional para poder gestionar una hipotética situación de liquidez estrecha. Y luego la estructura productiva de este tipo de empresas familiares, donde hay miembros de la familia dentro, donde hay trabajadores que llevan muchos años también dentro de la compañía, donde son empresas que normalmente tienen un perfil de mantenimiento del empleo a largo plazo. Es más fácil pedir un sacrificio a miembros de la familia o a trabajadores que llevan mucho tiempo dentro y que saben que se van a quedar, que a empresas con políticas más erráticas de recursos humanos. Fantástico. Dependiendo del sector y del negocio concreto al que se dedique la empresa familiar, las habrá poco afectadas, como puedan ser las tiendas de alimentación, por poner un ejemplo, y las habrá con bajadas importantes en sus ventas, como las ligadas a restauración, ¿no? Para estas últimas, ¿en qué medidas crees que el desastre empresarial estará afectando a las relaciones familiares? ¿Se deteriorarán las relaciones afectivas? Pues mira, es bastante común en las empresas familiares que haya confusión del patrimonio de la familia con el patrimonio de la empresa. Y también es bastante común que las decisiones se tomen con altas dosis de emotividad y no siempre por criterios económicos o racionales o de negocio.
y verdaderamente las relaciones interpersonales en los momentos difíciles y de estrés es cuando se suelen poner a prueba. Si no, normalmente, si no hay un órgano de decisión o un órgano de administración legalmente constituido que de una manera más o menos formal dé voz a todas las partes de la familia y sea capaz de ser el órgano aglutinante de las medidas de choque, es más complicado. Si además no tenemos criterios claros de meritocracia familiar que lleven al establecimiento de normas concretas de acceso a determinados puestos dentro de la compañía, ni hay jerarquías profesionales claras dentro de la familia que establezcan rangos de decisión, es un caldo de cultivo muy claro para desavenencias familiares, que incluso puede llegar a desembocar en conflictos legales. Si todo esto además lo que puede provocar es que se tarde en tomar decisiones urgentes que pueden lograr mitigar el daño de una situación como la actual dentro de las compañías. Y pudiendo llegar incluso a situaciones preconcursales que puedan llevar a la liquidación o a la venta forzosa de activos o de ramas de negocio, y en situaciones donde el patrimonio familiar normalmente está muy mezclado con el patrimonio de la compañía, llegar a este tipo de situaciones o decisiones extremas por haber tardado en tomar las decisiones, normalmente es el caldo de cultivo para un gran conflicto familiar. Si por razones de supervivencia la empresa familiar ha tenido que hacer un ERTE y ampliar sus niveles de endeudamiento a niveles de incomodidad, ¿qué secuelas dejarán las familias, en tu opinión, y en la familia y en su equipo de colaboradores? Bueno, yo creo que hay que distinguir en una situación como la actual entre medidas temporales o medidas estructurales. Un ERTE, que por su propia naturaleza es una medida temporal, o una línea de circulante excepcional, extraordinaria, que se pueda pedir si nos encontramos con una empresa que está saneada, que tiene un modelo de negocio rentable, pues no debería tener mayores consecuencias que las de unas medidas que se toman de naturaleza excepcional en unos tiempos excepcionales. Y siempre normalmente tendentes a preservar el empleo y la actividad de la compañía. El problema es cuando estas medidas se añaden a una situación de un endeudamiento muy elevado o a una actividad que ya de por sí antes de la crisis actual venía mostrando síntomas de obsolescencia o de decadencia, pues añadir medidas tanto de deuda como extraordinarias de cualquier tipo de ajuste que añadan más costes a una situación ya de por sí grave o ineficiente de la compañía, puede hacer que la recuperación sea complicada o imposible. Yo creo que lo que se impone es hacer un análisis previo muy objetivo de si la situación a la que se enfrenta la compañía es estructural o es permanente, y tomar decisiones lo antes posible y decisiones acertadas. Si la compañía contase dentro de su seno con directivos de fuera, pero que fuesen personas experimentadas, con conocimiento profundo del negocio y con puestos de responsabilidad, debería pedirse su opinión, pero deberían ser objetivos en su recomendación, muchas veces a una costa de poner en riesgo su propia permanencia dentro de la compañía. Al final, los accionistas deben tener claro que el objetivo debe ser preservar la continuidad de la empresa, y eso puede llevar a la salida de determinados directivos, sean familiares o no, si los costes son elevados, si los puestos son superfluos o innecesarios, posiblemente por la supresión de determinados puestos familiares que se han puesto no de manera muy necesaria, pero para calmar la paz familiar, digámoslo así, y todo esto puede ser una fuente de conflictos, y lo que es muy necesario, que el accionariado tenga una mayoría clara, con una visión estratégica clara y que sea rotundo en sus manifestaciones. Sin duda, el mundo empresarial y de los negocios será distinto tras esta crisis, tras el coronavirus. ¿Qué es lo que la empresa familiar habrá aprendido en este cambio? Bueno, yo creo que vamos a determinados cambios de comportamiento estructural en determinados sectores, y la empresa familiar debería sacar como conclusión que el hecho de que sea familiar no debe ser obstáculo o excusa
para no gestionarse y administrarse de una manera correcta, al igual que si fuese una empresa no de naturaleza familiar. Es decir, tener órganos de gobierno corporativo y equipos de gestión que se constituyan en foros de decisión y de debate de planes estratégicos y de todo tipo de decisiones del día a día que tendentes a la mayor eficiencia de la compañía es imprescindible. Medidas como tener negocios diversificados, hacer planeamientos estratégicos, mantener las estructuras de costes de manera eficiente, tener una deuda contenida, tratar de profesionalizar los equipos directivos, tener políticas familiares claras, tener órganos de decisión alineados con esta estrategia y con los accionistas. Son siempre medidas que van a ayudar a una gestión ágil de la compañía y probablemente a estar más preparados a reaccionar ante esta crisis o ante crisis futuras. Y por último, Fernando, y de manera concreta, ¿cuánto cree que durará la travesía del desierto? ¿Qué pasará tras el coronavirus, según tu experiencia? Yo creo que la travesía del desierto va a ser distinta para según qué compañías y según qué sectores. Nosotros estamos viendo que sectores relacionados con la agroalimentación, con la logística, con la tecnología o con la sanidad en todas sus vertientes, pues son compañías que no han parado. De hecho, han incrementado su actividad notablemente en estas semanas y probablemente salgan reforzadas de esta crisis. Pero claramente todos los sectores relacionados con el ocio o con el consumo no de productos de primera necesidad, pues se van a ver afectados y probablemente por cambios en los patrones de consumo y de comportamiento de los clientes que vengan para quedarse. ¿Cuánto va a durar? Yo creo que parte va a influir en las medidas de desconfinamiento progresivo que se vayan a tomar y las normas de distanciamiento social que haya en los próximos meses. Pero hay otros factores internos que son del modelo de negocio, del tipo de producto, del mercado en el que opera la compañía, que probablemente vengan para quedarse. Entonces, la compañía familiar normalmente ha tenido una gran capacidad de reinventarse en situaciones pasadas. Estamos viendo ahora mismo compañías industriales o textiles que se han reinventado a hacer batas, mascarillas y otro tipo de productos de protección sanitaria. Vimos en otros casos compañías que se reinventaron, pues viene a la cabeza en Andalucía, por ejemplo, el sector del mueble como el sector del frío, como se reinventaron en varias ocasiones. Yo creo que la empresa familiar está muy bien dotada de la capacidad de flexibilidad para poder tomar medidas si lo hace bien y reinventarse en un periodo de tiempo corto, y estamos viendo ejemplos en estos días, con lo cual yo mandaría un mensaje optimista. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en San Telmo Contigo, que seguro que nos ayuda a seguir reflexionando sobre estas circunstancias y, como siempre digo, ojalá nos podamos ver personalmente en otro entorno y poder saludarnos pronto. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros también por seguirnos. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Estupendo.